Bueno chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Soy Gonzalo. Vamos comenzando nomás en lo que llegan los demás. Habíamos dicho que íbamos a ver un poco más de complejo y después, si nos queda tiempo, pasamos a polinomios. Bueno, ¿qué nos quedó de complejo? Nos queda el práctico 4, que casi todo el práctico 4 son ecuaciones, sistemas de ecuaciones, pero usando complejos. Bien, te oye complicado, tal vez le da miedo por lo que son complejos, la variable i, cómo lo usamos, etcétera. Pero no tiene que olvidar que es solo una ecuación más. Los pasos a seguir son los mismos que hacemos cuando usamos ecuaciones en números reales. ¿Sí? El objetivo es despejar la incógnita y se lo hace pasando, digamos, a través del igual, lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que suma resta, etcétera. Bueno, vamos empezando. El punto uno dice determinar el valor de x que pertenece a reales. Aquí ya nos está diciendo que x, el valor que tenemos que encontrar, es un número real. ¿Para qué? Y bueno, nos da distintas condiciones. Por ejemplo, la primera es que esta expresión que está acá sea un número real. ¿Cómo conseguimos que esta expresión sea un número real? Que la i que denota a la variable compleja se nos anule de alguna forma. Entonces vamos empezando con eso. Entonces vamos a hacer el 1a. Decía 2 más 3i por x más 6i. Bien. Esto tiene que ser, esta expresión nos tiene que dar un número real. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuirla porque no podemos hacer nada con la x ahí. ¿Sí? Tenemos que siempre hacer la operación que está ahí. En este caso, una multiplicación entre complejos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es esto? Un número complejo. ¿Qué es esto? Otro número complejo donde no conozco la x y la vamos a conocer. Bueno, vamos haciendo la multiplicación. Habíamos visto que al multiplicar complejos en la forma binómica, ¿qué hacíamos? La propiedad distributiva. El 2 lo distribuimos en el x y en el 6i, y luego al 3i lo distribuimos en el x y en el 6i. Entonces nos va a quedar 2 por 6i más 2 por... Ah, pero aquí era lo mismo, pero el primero es por x, el segundo es por 6i. Vamos en orden. Y después hacíamos 3i por x y más 3i por 6i. Vamos a hacerlo un poco despacio para ir refrescando la memoria. Y bueno, 2 por x es 2x. Más 2 por 6i, multiplicamos los números y nos da 12i. Más 3i por x, que es 3 veces x, y más 3i por 6i es, bueno, número con número, 3 por 6, 18, y con i al cuadrado. Una vez distribuido, lo que se hace es reemplazar el i cuadrado por menos 1. Porque ese i cuadrado que nos quedó, habíamos visto que en las potencias de i, que i cuadrado es lo mismo que decir menos 1. Y ese menos 1 con el menos 18 lo único que va a hacer es cambiarle el signo que está delante. Bien, nos va a quedar así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar real con real e imaginario con imaginario. Entonces, en la parte real nos va a quedar, ¿qué cosa? 2x menos 18. Más. ¿Cuál es la parte imaginaria? Lo que tiene i, el 12 y el más 3x. ¿Sí? Agrupamos todo eso en la parte imaginaria. ¿Sí? Esto que está acá lo he agrupado en la parte imaginaria, porque los dos tienen la variable i. Bueno, no la variable i, el parámetro i. Bien. La condición dice que esto tiene que ser un número real.
La única forma para que esta expresión sea un número real es que la parte imaginaria sea cero. ¿Y cuál es la parte imaginaria? Todo esto. Entonces, para que esto sea un número real, lo que tengo que hacer es que 2 más 3x sea igual a cero, para que no exista la parte imaginaria. Bueno, entonces nos queda, ¿qué cosa? Una ecuación muy simple de la que puedo despejar la x. El 12 pasa restando, menos 12, y el 3 pasa dividiendo. Menos 12 dividido 3, entonces nos queda que x es igual a menos 4. Y esa es la respuesta que tendríamos que dar. ¿Sí? Una ecuación. ¿Qué hubiera pasado si nos decía, estoy suponiendo, ¿no? Esto es lo que nos pedía el ejercicio. Que saque el valor de x para que esto sea un número real. Pero ¿qué pasa si nos hubiera pedido que sea un número imaginario puro? Si nos pedía que sea un número imaginario puro, el que tenía que valer cero era la parte real. Entonces tendríamos que haber hecho 2x menos 18 igual a cero. Y al despejar de ahí, ¿qué nos queda? El menos 18 pasa sumando y el 2 pasa dividiendo y nos va a quedar x igual a 9. Bueno, repito, esto sí es que nos hubiera pedido que sea un número imaginario puro, pero no nos pide eso, ¿sí? Nos pide que sea imaginario, perdón, que sea real. Entonces es esta la respuesta. Continuamos. En el B dice que 2x menos 3y cuadrados sea un número imaginario puro. Y fíjense que todo va así, que sea imaginario puro, que sea un número real, número imaginario puro, tenga parte real igual a la parte imaginaria, el módulo de x de esto sea igual a raíz de 10. Vamos a hacer este y después seguimos avanzando. En el 1b dice 2x menos 3y cuadrado. Nos pide que esta expresión 2x menos 3y elevado al cuadrado sea un número imaginario puro. Entonces, para que sea imaginario puro, la parte real tiene que anularse. Bueno, lo primero, tenemos que operar matemáticamente esto para poder separar la parte real de la parte imaginaria. Tenemos un polinomio elevado al cuadrado. ¿Qué hacíamos cuando teníamos en la forma binómica elevada al cuadrado? Una opción era pasarlo a polar y de polar resolverlo como habíamos visto en la clase pasada y de ahí volver a binomial para poder ver la parte real y la parte imaginaria. Pero es muy largo hacer eso para solamente una potencia al cuadrado. Es mucho más fácil aplicar lo que era el tercer caso de factoreo que vimos en el cursillo de ingreso, que decía que si yo tengo un binomio elevado al cuadrado, que es el cuadrado del primero, o sea, 2x elevado al cuadrado más 2 por el primero, o sea, 2x, y por el segundo, o sea, menos 3y, más el segundo, que es menos 3y elevado al cuadrado. ¿Sí? Tercer caso de factoreo. Distribuir un cuadrado en una resta, en una suma resta. Bueno, ¿qué nos queda? 2x al cuadrado va a ser 4 veces x cuadrado. Más 2 por 2, 4x. 4x por menos 3y. Bueno, número con número. 4 por menos 3, menos 12. X está solito, no lo puedo multiplicar con nadie. Y el y también está solito, no lo puedo multiplicar con nadie. Más menos 3 elevado al cuadrado, 9 positivo. Todo número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Y elevado al cuadrado y cuadrado. Bueno, quedan 9 y cuadrado. Siguiente paso, reemplazamos la y cuadrado por menos 1. Potencias de y. Bien.
¿Y qué es ese menos uno? Nos cambia únicamente el signo que tenemos delante. Entonces, esto nos va a quedar 4x al cuadrado menos 12xy, operamos el signo, menos 9. Bien, ya lo tenemos separado casi. Vamos a separar parte real de parte imaginaria. Entonces, como parte real tenemos 4x al cuadrado menos 9. Y como parte imaginaria tenemos el menos 12x. Eso es lo que está acompañando a la variable y, el menos 12x, en la parte imaginaria. ¿Sí? Bueno, ahora que tenemos separado parte real de parte imaginaria, vamos a ver qué nos pedía el ejercicio. Decía que sea un número imaginario puro. Bueno, para que sea un número imaginario puro, la parte real se tiene que anular. Entonces vamos a anular la parte real. Entonces 4x al cuadrado menos 9, la parte real, tiene que valer 0 para que esto sea un número imaginario puro. Bueno, operamos, el 9 pasa al otro lado, entonces nos va a quedar 4x al cuadrado igual a 9. El 4 pasa dividiendo, entonces nos queda x al cuadrado igual a 9 cuartos. Y por último, el cuadrado pasa al otro lado, pero no tienen que olvidar que cuando pasamos un cuadrado al otro lado del igual, pasa como una raíz más menos. ¿Sí? No se olviden eso. Cuando pasamos un cuadrado del otro lado de una ecuación, tenemos que admitir las dos posibilidades, que sea positivo o negativo el resultado. Más o menos la raíz del 9 cuartos. Entonces, en nuestro caso, x va a ser igual a más menos raíz de 9 cuartos, 3 medios. Entonces, el resultado del ejercicio es x igual a más 3 medios o x igual a menos 3 medios. Cualquiera de los dos valida la ecuación. De la misma forma se trabaja el punto C, el punto D, que pide que sea un número real, sea un número imaginario puro. ¿Cómo trabajamos el punto E, que dice que tenga parte real igual a parte imaginaria? El E dice, tenemos una fracción, el numerador dice 2x menos 2y, y en el denominador dice 3 más y. Y que tenga la parte imaginaria igual a la parte real. Bien, lo primero. Tenemos que separar la parte real de la parte imaginaria para poder ver qué hacemos. ¿Qué tenemos aquí? Una división. ¿Cómo resolvemos una división en binómico? Volvemos a escribir la misma fracción y la multiplicamos por una fracción donde el numerador es el conjugado del denominador, 3 menos i, y el denominador también, 3 menos i. Multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador. ¿Qué nos queda? Nos queda arriba una multiplicación y abajo otra multiplicación. La de arriba va a ser 2x por 3 más 2x por menos i más, bueno, el menos 2x, no, menos 2i, perdón, menos 2i por 3 y más el menos 2i por menos i. Eso nos queda en la multiplicación de arriba. En la multiplicación de abajo nos queda 3 por 3 más 3 por menos i más i por 3 y más i por
menos i. Y bueno, y resolvemos las multiplicaciones. Arriba nos queda 2x por 3, 6x, más 2x por menos i. Bueno, el negativo con el positivo vuelto negativo. Y nos queda 2x por i, 2xi. Siguiente, de nuevo positivo por negativo va a ser todo negativo. 2i por 3, 6i. Y por último, negativo por negativo va a quedar resultado positivo. 2i por i es 2 por i al cuadrado. Abajo nos queda 3 por 3, 9. 3 por menos i, menos 3i. I por 3i. Perdón, i por 3, 3i. Y por último, i por menos i, positivo por negativo se hace negativo. Y por i nos queda i al cuadrado. ¿Qué va a suceder? Reemplazamos el i cuadrado como siempre por menos 1. Los i cuadrados los reemplazamos por menos 1. Y eso, ¿cómo nos queda? Simplemente le cambia de signo a lo que tiene delante. El 2 pasa a menos 2. Y lo que era un 1 pasa a más 1. Y agrupamos parte real con parte real, imaginaria con imaginaria. Arriba, parte real, 6x menos 2. ¿Sí? Esa es la parte real. Más. ¿Cuál es la parte imaginaria? La parte imaginaria es lo que contenga a lo que acompaña a la i, incluyendo el signo. Entonces la parte imaginaria en el numerador va a ser menos 2x menos 6. ¿Sí? Esa es la parte imaginaria. Incluye el signo, lo que acompaña ahí. Y abajo, ¿qué tenemos? El menos 3i se va con el más 3i porque estoy sumando y restando lo mismo y me queda 9 más 1, 10. Bien. Bueno, y si distribuimos el 10, esto nos va a quedar. Por último, lo que se hace es distribuir el 10. Esto nos queda 6x menos 2 dividido 10 más menos 2x menos 6 sobre 10 por i. Bien. Ya tenemos separada parte real de parte imaginaria. Lo que nos queda es hacer lo que nos pedía el ejercicio. Aquí decía que la parte imaginaria sea igual a la parte real. Entonces lo que tenemos que hacer es esto lo igualamos a esto. Entonces nos va a quedar la parte real igualada a la parte imaginaria. Bueno, lo primero que podemos hacer es que un 10 pase al otro lado multiplicando y el 10 con el 10 se va. Y solo nos va a quedar 6x menos 2 igualado a menos 2x menos 6. Bien. Bueno, y nos queda una ecuación sencilla, ¿no? Una ecuación de donde hay que despejar la x. ¿Qué hacíamos? Las x de un lado y lo que no tenga x del otro lado. Entonces, si dejamos la x del lado izquierdo, nos va a quedar 6x más 2x igual a el menos 6 se queda y el 2 pasa sumando. Entonces nos va a quedar 8x igual a menos 6 más 2, menos 4. El 8 está multiplicando, pasa dividiendo. Menos 4 dividido 8 va a ser menos un medio.
Y ese es el resultado que se necesitaba para que la parte real sea igual a la parte imaginaria. Muy bien, sigamos. En el F pide otra cosa distinta. Pide que el módulo de esto sea igual a, 10, a raíz de 10. Bien. ¿Cómo hacemos algo así? A lo mismo que hicimos recién. Vamos a escribir esto. X más 2y dividido 1 más y. Entonces, x más 2y dividido 1 más y, creo que era. Sí. Bien. Y lo vamos a operar. Tenemos de nuevo una división. ¿Qué hacíamos para la división? A la misma fracción la multiplicábamos y dividíamos por el conjugado del denominador. 1 menos i dividido 1 menos i. ¿A qué va a ser igual eso? A una multiplicación arriba y una multiplicación abajo. Bien. Arriba, ¿qué queda? X por 1, x más x por menos i, menos xy. Y seguimos con 2i. 2i por 1 más 2i. 2i por menos i menos 2i cuadrado. Abajo, 1 por 1, 1. 1 por menos i por 1 más i, e i por menos i, menos i cuadrado. Reemplazamos reemplazamos los i cuadrado por menos 1 y nos va a quedar, entonces, x menos xy más 2i más 2. Y abajo nos va a quedar 1 menos i más i más 1. Bien, y juntamos lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Entonces nos queda arriba, los reales, la parte real va a ser x más 2 y la parte imaginaria lo que acompañe a la y, que va a ser en este caso menos x incluido el signo y más 2 por ahí. Y abajo nos va a quedar 1 más 1, 2, la parte real. Y la parte imaginaria, como siempre en el denominador, se tiene que anular. El menos i se va con el más i y solo nos queda el 2. Eh, Cuadrática. ¿A qué te referís con cuadrática, Luciano? A lo de hace rato. No sé si lo leí tarde. Donde te queda eh, i menos uno menos i más i menos i al cuadrado no sería total, vos lo ¿Acá? resolviste directamente. ¿Sí? Abajo. Ah, Sí, porque yo lo empecé a hacer un poquito más rápido porque más arriba lo hice como más extendido. Pero sí te queda uno por uno, uno. Uno por menos i, menos i. Y después pasamos al siguiente. I por uno más i. Y por último, i por menos i. Es como decir x por menos x. Menos por signo. Más por menos menos. I por i es i cuadrado. Y el i cuadrado siempre se lo reemplaza por menos uno. Bueno, y el menos uno lo único que hace es cambiar el signo que está delante. En este caso, este menos 2 pasa a más 2. Y lo que está acá adelante es un menos uno, pasa a más uno. ¿A eso te listo, refieres? gracias, eso no entendía. Sí, De sí, una. sí, sí, me estaba perdiendo. Buenísimo. Gracias, bueno. Bien. Que era. Ajá. Y tenemos que distribuir el 2. Entonces esto nos va a quedar en. La parte real va a ser x más 2. Esa es la parte real. Más la parte imaginaria va a ser 2 menos x. ¿Sí? Lo reordené. Por ahí.
Bien, ya tenemos parte real y parte imaginaria separada. Siempre que les pidan algo que tenga que ver con las partes real, la parte imaginaria, el módulo, todo eso, separen parte real de la parte imaginaria. Y la única forma de hacerlo es operando en forma binómica. ¿Por qué en forma binómica? Porque en la forma binómica es donde se puede ver la parte real y la parte imaginaria por separado. En cambio, cuando trabajan en forma polar, no pueden distinguir cuál es la parte real de la parte imaginaria, porque ahí vemos módulo y argumento. Y una mezcla de los dos es la parte real y la imaginaria. Bueno, aquí tenemos esto como parte real y esto como parte imaginaria. La consigna dice que el módulo de esto tiene que ser igual a raíz de 10. ¿Cuál es el módulo de esto? Es esto al cuadrado más esto al cuadrado debajo de una raíz. Entonces el módulo es parte real al cuadrado, x más 2 dividido 2 al cuadrado, parte real, más la parte imaginaria 2 menos x elevado al cuadrado. Ese es el módulo del complejo que nos quedó y nos dice que esto tiene que ser igual a la raíz de 10. Bueno, nos queda una ecuación con una incógnita que es x y hay que despejarla. Bueno, ¿qué hacemos? Lo más fácil es elevamos al cuadrado a ambos miembros y ¿qué va a pasar? Se va a ir la raíz. Entonces, del lado derecho nos va a quedar esto, del lado izquierdo, perdón, igual a 10. Ahí está. Del lado derecho nos queda el 10. Y ahora, ¿qué hacemos? No nos queda otra que distribuir el cuadrado porque tenemos ¿qué teorema? No sé qué teorema. La verdad no me sé nada de la teoría. Si lo conocen con algún nombre, yo no me lo digan por el nombre, sino más o menos de qué trata. Capaz se está confundiendo con Pitágoras. Ah, sí, claro, el teorema de Pitágoras, claro, el que dice el módulo de esto. Bueno, y esto ya lo separamos en parte real e imaginaria. Y bueno, recuerden cómo se saca el módulo de un complejo. El módulo de un complejo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y todo debajo de una raíz. Es bastante parecido al teorema de Pitágoras porque ¿se acuerdan cómo en la representación gráfica de un complejo era un punto en un sistema cartesiano, donde la parte real y la parte imaginaria eran sus componentes? Y es lo mismo que los lados de un triángulo cuadrado, rectángulo. Y entonces la hipotenusa, o sea, el módulo, es el módulo, se calcula como el teorema de Pitágoras. Por eso es que es igualito al teorema de Pitágoras. Bueno, y bueno, no nos queda otra que distribuir el cuadrado. Primero que hacemos, distribuimos el cuadrado en la división. Entonces nos va a quedar arriba x más 2 elevado al cuadrado y abajo 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado y arriba 2 menos x elevado al cuadrado. ¿Sí? Distribuimos el cuadrado primero en la división. Igual a 10. Segundo, hay que distribuirlo ahora en la suma y en la resta, pero no podemos distribuirlo de forma normal. Tenemos que distribuirlo como en el tercer caso de factoreo. Entonces nos va a quedar abajo, bueno, 4 ya. Y arriba x más 2 elevado al cuadrado es x al cuadrado más 4x más 4. ¿Sí? Distribuye el cuadrado. El primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, más. Abajo nos queda 4, 2 al cuadrado. Y arriba nos queda lo mismo. El cuadrado del primero menos más 2 por el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces nos va a quedar 4 en este caso
menos 4x más x cuadrado. Más x cuadrado igual a 10. Aquí tenemos del lado izquierdo una suma de fracciones, entonces las vamos a sumar como si fueran fracciones. ¿Cómo sumamos las fracciones? En este caso tienen denominador en común que es 4, entonces puedo usar el mismo denominador y simplemente sumo numerador con numerador. Entonces voy a sumar x cuadrado más 4x más 4 y voy a escribir tal cual el siguiente, porque tiene el mismo denominador. Más 4 menos 4x más x cuadrado igual a 10. Ese 4 está dividiendo a toda la parte izquierda, entonces puede pasar al otro lado multiplicando a toda la parte derecha. Entonces nos va a quedar los de arriba tal cual, igual a 4 pasa al otro lado multiplicando, nos va a quedar 40. Bueno, y por último vamos a juntar lo que podamos juntar. ¿Qué tenemos del lado izquierdo? Una cuadrática, donde tenemos x al cuadrado, dos de ellos, 4x acá y menos 4x acá, atento al signo, 4x menos 4x se va a ir, y el 4 más el 4. Entonces, ¿qué nos queda del lado izquierdo? 2 veces x cuadrado, se nos va la x lineal y nos queda más 8, igual a 40. Bien, nos queda entonces 2x cuadrado más 8 igual a 40. Lo despejamos, es una ecuación simple, nos va a quedar 2x cuadrado, el 8 está sumando, pasa restando, nos va a quedar igual a 32. El 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo, nos va a quedar igual a 16. El cuadrado pasa al otro lado como una raíz, pero no tenemos que olvidar nunca que pasa que el cuadrado cuando pasa al otro lado pasa como una raíz más menos. Más menos la raíz de 16. Y eso es igual a más menos 4. Entonces la x tiene que valer o 4 positivo o 4 negativo para que el módulo de toda la expresión anterior sea igual a raíz de 10. Bien. Bueno, con eso tenemos para responder las preguntas del punto 1. En el punto 2 tenemos casi no es tan parecido, pero también son ecuaciones porque son sistemas de ecuaciones. Bueno, y aquí es donde yo les repito que tienen que saber hacer siempre tienen que tener presente cómo resolver un sistema de ecuaciones, porque en álgebra al menos muchos de los ejercicios se resuelven con sistemas de ecuaciones. Así que mínimamente tienen que saberse un método, sea el de sustitución, igualación, de preferencia alguno de esos dos, porque después tienen el de Kramer, pero el de Kramer solo sirve para sistemas lineales. El TP es el de complejos. Estamos en el TP4 de complejos. Decía que el de Kramer, está bueno que se lo sepan, pero el de Kramer solo sirve para sistemas lineales. Si tienen un sistema cuadrático, no les va a servir para resolver la ecuación. El- lo más útil, o sea, lo más versátil sería el de sustitución e igualación. Bueno, continuamos entonces. En el punto 2 dice resolver y verificar los siguientes sistemas de ecuaciones sabiendo que x y y pertenecen a complejos. Aquí tienen que tener presentes esto. X y y pertenecen al campo de los complejos. En el punto 1, la variable x que había que despejar estaba en el campo de los reales. Por eso yo separaba parte real de parte imaginaria. Aquí no, aquí me dice que x, tanto x como y, pueden pertenecer a los complejos. Eso no significa que no pueda ser un número real, ¿no? Porque los números reales en sí estarían incluidos en el campo complejo. Porque el campo complejo serían todo el plano XY y los reales serían la abscisa, la X.
Vamos resolviendo, son todos lo mismo, así que vamos a hacer uno de estos y pasamos al siguiente. Veamos, no sé, creo que el C se ve más complicado. Creo que sí, ¿no? O sea, ya lo veo los tres iguales. Vamos a hacer el C. Bien, vamos a hacer ese. Entonces 2C. La ecuación dice 2ix más y igual a menos 2 menos y. Y abajo dice ix más un tercio de y de y igual a menos uno. A ver, está bien. Ix un tercio de y menos uno. 2ix más y menos 2y. Está bien, creo que está bien. Cualquier cosa, lo importante acá es que ver cómo se hace, ¿no? O sea, lo importante acá, porque no les va a tocar exactamente el mismo ejercicio. Bueno, por ahí sí, de suerte, le pegan y varias veces sacan ejercicios de la cartilla y dicen, yo justo hice ese, o muchas veces pasa que están repasando y justo repasan el ejercicio que iba. Bueno, ¿cómo se resuelve un sistema de ecuaciones en el campo del complejo? Es exactamente igual a como lo hacen en el campo de los reales. ¿Qué hacen ustedes en el campo de los reales? Bueno, digamos que les gusta, yo hago casi siempre el de sustitución. ¿Qué hacen ustedes en el campo de los reales? Agarran una ecuación, por ejemplo, voy a agarrar esta. ¿Y qué hacen de la ecuación? Despejan una variable. Eligen cuál variable despejar, la que la vean medio fácil de despejar y la despejan. Por ejemplo, a ver acá, ¿cuál la i se ve fácil de despejar? Simplemente paso el 2ix al otro lado restando. Entonces la variable y va a ser igual a menos 2i menos 2 menos i que ya está del lado derecho y el 2ix pasa restando menos 2ix. ¿Bien? Y ya tenemos despejada una variable. ¿Qué hacemos? Agarramos la segunda ecuación y la variable que despejamos hace rato la reemplazamos acá. Entonces esa ya no vamos a tener y. ¿Qué vamos a tener en su lugar? En su lugar vamos a poner lo que despejamos, todo esto. Ahora ya no es y, es todo esto. Con eso conseguimos que nos quede una ecuación con una sola incógnita que es x. Fíjense que nos queda x. Solo x y hacemos lo mismo que hicimos recién en el punto 1. Empezamos a operar matemáticamente para resolver el valor de x. Entonces, primero eliminamos el paréntesis. Eliminamos el paréntesis y nos va a quedar y x más. eh, repartimos el un tercio. Positivo por negativo, negativo. Un tercio por 2, 2 tercios. Positivo por negativo, negativo. Un tercio por y, un tercio de y. De nuevo, positivo por negativo, negativo. Un tercio por 2, 2 tercios. Por y, por x, porque son letras, no las puedo juntar. Igual a menos 1. Ya no tengo el paréntesis. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos cuando teníamos en una ecuación real? Una ecuación real, ¿qué hacemos? Lo que tenga el x de un lado y lo que no tenga x al otro lado. Entonces eso vamos a hacer ahora. Lo que tenga x lo dejamos del lado izquierdo, por ejemplo, y nos va a quedar entonces.
ix menos 2 tercios de ix, porque tiene la x, ¿no? No porque tenga la y, porque tiene la x, igual a, ¿qué hay del otro lado? El menos uno ya estaba. El 2 tercios está restando, va a pasar sumando. El menos un tercio de y está restando, va a pasar sumando. Más un tercio de y. Y bueno, el otro se quedó del otro lado, ya está. ¿Qué decíamos después? Bien, tengo ix menos 2 tercios ix. ¿Qué hacían cuando, digamos, tienen 2x más 3x? ¿Ustedes qué dicen? 5x. ¿Qué operación hicieron? Sumaron lo que acompaña a la x. En este caso hay que hacer lo mismo. Hay que sumar lo que acompaña a la x. ¿Y qué está acompañando la x? La primera la acompaña una y a la segunda la acompaña un menos 2 tercios y. Incluye el signo. Si lo quieren ver de otro modo, lo que hicimos fue sacar factor común la x. Sacan factor común la x y ¿qué les queda? La y el menos 2 tercios y. Y del otro lado que tenemos solo números. ¿Qué podemos hacer? Juntar real con real e imaginario con imaginario. Bien. Parte real, lo único que tenemos es el uno, no, perdón, el menos uno más el 2 tercios. Menos uno más 2 tercios es menos un tercio. Y más un tercio de y, que está solito, no lo puedo juntar con nadie. Bien. Del lado derecho, ¿qué tenemos? Y menos 2 tercios y. Y menos 2 tercios y son una... lo operamos, que es y menos 2 tercios y es un tercio de y. Recuerden que y es como una letra más. Como por ejemplo, si yo les digo 7x menos 2x, ¿qué dicen? 5x. ¿Qué es lo que hicieron? Restar, porque es lo que está delante, lo que acompaña a la x con su signo. En este caso, a la y que le acompaña el uno y el menos 2 tercios. Uno menos 2 tercios, un tercio. Entonces, un tercio de y por x es igual a menos un tercio más un tercio de y. Bien, finalmente, a la a mi x la está multiplicando el un tercio. El un tercio entonces va a pasar dividiendo el otro lado. Para que sea más sencillo, podemos hacer así. O sí, creo que va a ser más sencillo así. Un tercio de y x es lo mismo que tenerlo así. Y x sobre 3, ¿no? Es lo mismo. Un tercio de ix es lo mismo que 1 ix sobre 3. Bueno, igual a menos un tercio más un tercio y. Bueno, se lo puse así porque creo que se ve más fácil que ese 3 que está dividiendo pase multiplicando al otro lado. Entonces nos va a quedar ix igual a, el 3 pasa multiplicando, 3 por menos un tercio más un tercio de i. ¿Qué hacemos? Eh, el 3 se distribuye y nos va a quedar 3 por menos un tercio menos 1. 3 por un tercio más 1 más una i. Y por último, a mi x le está acompañando una i que le está multiplicando. Esa i va a pasar dividiendo al otro lado. Entonces esto va a ser la x finalmente va a ser igual a menos 1 más i dividido i. ¿Y cómo opero esto? Es una división, entonces tengo que operarlo como una división. Es menos 1 más i dividido i y lo tengo que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Y quién es el conjugado de i? Menos i, cambiando de signo la parte imaginaria. Y entonces esto va a ser igual a
Abajo que queda y por menos i menos i cuadrado. Arriba que queda menos uno por menos i más i. ¿Sí? Menos uno por menos i, negativo, negativo, positivo. 1 por i, una sola i. La siguiente, i por menos i, positivo, negativo es negativo. I por i cuadrado. Bueno, y después reemplazamos los i cuadrado por menos uno, entonces nos va a quedar abajo menos menos uno, uno positivo, y arriba nos queda i menos menos uno más uno. Y como está dividiendo, uno más uno dividido uno es uno más i. ¿Sí? No afecta nada la dividir en uno. El uno se reparte y queda lo mismo. Bien. Y con todo esto ya conseguimos el valor de x. Les tiene que quedar así un número complejo, está bien, porque ya nos decía el enunciado que x y y pertenecen a los complejos. Y en este caso el x nos da un complejo. ¿Sí? Que es un complejo, 1 más i. Bien, ya tenemos x, nos falta el valor de y. ¿Dónde lo habíamos dejado a y? Acá está. Buscamos dónde habíamos dejado la y despejada y reemplazamos el valor de x. Ya no va a valer x, va a valer lo que vale el x, 1 más i. Y lo más cómodo de esto es que ya nos queda el i despejado. Lo único que hay que hacer es operar matemáticamente. Entonces nos va a quedar igual a menos 2 menos i menos, y bueno, ya que tengo un menos adelante voy a tener que usar paréntesis, porque ese menos que está acá afecta a todo lo que está dentro. Y el multiplicar va a ser 2i por 1, 2i, más 2i por i, 2i cuadrado. Nos va a quedar menos 2 menos i, menos, tengo que reemplazar el i cuadrado. Entonces nos va a quedar 2i cuadrado es igual a menos 1, entonces nos va a quedar menos 2. Y por último, vamos a tener que eliminar el paréntesis. ¿Cómo se eliminan los paréntesis? Según lo que haya delante. En este caso tenemos un negativo. El negativo le cambia el signo a todo. Entonces nos va a quedar menos 2 menos i, menos 2i, más 2. Al final va a ser igual a... Juntamos real con real, imaginario con imaginario. Parte real. Menos 2 más 2, 0. Se nos fue la parte real. La parte imaginaria, menos i, menos 2i, menos 3i. El i, la y vale, es un imaginario puro. Bueno, ya tenemos el valor de y el valor de x. Es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, y eso es lo que tienen que hacer también con el b y el a. Con algún método de sistema de ecuaciones lo resuelven como si fueran reales. Solo tienen que acordarse que están operando con complejos nomás. Bien. El punto 3 más ecuaciones. Solo que cuadráticas y ¿cómo se llaman estas? De orden 4. ¿Cómo se resuelven? De la misma forma que resolvemos ecuaciones cuadráticas y de orden 4 en reales. En las de orden 4 hay que hacer una sustitución. En las cuadráticas no es necesario. Resolvemos directamente con el método para encontrar las raíces. Bien, entonces, por ejemplo, el 3.a tenemos que x cuadrado más ix más 6 es igual a 0. ¿Cómo se resuelve esto?
Esto va a tener dos resultados. Vamos a tener un x uno y Eso, 2. Un x uno y 2 que se va a resolver como lo sacamos las raíces en las cuadráticas, que era menos b más menos, abrimos una raíz, b al cuadrado, menos 4 por a por c, dividido 2a. Bueno, y aquí hay que reconocer quién es a, quién es b, quién es c. ¿Quién es a? A era lo que acompaña al x cuadrado, en este caso es 1. ¿Quién es b? B es lo que acompaña a la x a la 1. En este caso la acompaña un número imaginario, el i. Y bueno, c es igual a 6, el número que está solo. Reemplazamos eso acá y operamos. Nos va a dar 2 por 1, bueno, lo pongamos, menos b, menos i, más menos, raíz cuadrada de i al cuadrado, b al cuadrado, menos 4 por 1 por c, 6. ¿Y eso qué es igual a? 2 abajo y arriba menos i más menos raíz cuadrada de i al cuadrado menos 1 menos 4 por 1 por 6 menos 24. Eso es igual a, abajo nos queda 2 y arriba nos va a quedar menos i más menos ra raíz de menos 1 menos 24 menos 25. Y esto que es igual, normalmente nosotros que decimos cuando trabajamos en reales que no se puede resolver, ¿no? Porque no podemos encontrar una solución en el campo de los reales cuando lo que está dentro de la raíz es negativo. Pero ahora que estamos trabajando en complejos, sí podemos encontrar una solución, porque la respuesta es justamente un número imaginario. ¿Qué número imaginario es? Abajo queda 2, arriba era menos i, más menos. ¿Más menos qué? ¿A qué es igual la raíz de 25? 5. Y como está con signo negativo, tengo que agregarle la i. ¿Sí? Lo que antes no tenía solución en el campo de los reales, en el campo de los complejos sí tiene solución. Porque esta raíz de menos 25 es lo mismo que decir 5i. Bueno, ¿y eso qué es igual? Bueno, nos va a dar dos resultados. Un x1 que va a ser usando el más y un x2 que va a ser usando el menos. Menos i más 5i, 4i. 4i dividido 2, 2i. Y la otra usando el menos es menos i menos 5i menos 6i. Menos 6i dividido 2 menos 3 veces i. Son los dos resultados de la cuadrática en el campo de los complejos. Es exactamente igual que en reales. Lo único que tienen que recordar es que nos va a quedar un número imaginario, posiblemente, y si les queda una raíz cuadrada de un número negativo, en este caso no podemos decir que no tiene solución, porque estamos trabajando con números imaginarios. Y en este caso sabemos el resultado de una raíz negativa.
¿sí? De argumento negativo. Se le agrega el i nomás. Este, no sé si se acuerdan cómo se hacía esto. Sí, era usando un método de sustitución que no creo que les lleguen a tomar de orden 4 porque todos vamos a ver esto en polinomios. Para ir ganando tiempo, vamos pasando a los otros. Cualquier cosa después, igual que le hicimos en el cursillo de ingresos, que hacíamos una sustitución al x cuarta, a x cuadrado lo llamábamos, por ejemplo, z o y, lo que sea. Entonces el x cuadrado el x cuarta se convierte en la variable al cuadrado y el x cuadrado se convierte en la variable lineal. Bien. En el punto 4 dice escribir la ecuación de segundo grado cuyas soluciones son. Esto es muy parecido a algo que vamos a ver en polinomios. Reconstruir una ecuación. ¿Cómo se hace? Bastantes. A ver, es lo mismo con cualquiera. Vamos a elegir uno. Vamos con este. O si quieren, vamos con el que tiene las raíces. Bien. Dice, escribir la ecuación de segundo grado cuyas soluciones son x1 es igual a esto y x2 es igual a esto. ¿Qué es x1 y x2? Es una. ¿Qué decían? Una duda del E. ¿Cuál es? ¿El de acá? ¿Cómo hacerla? Bueno, eh, si lo haces, vas a ver que esto de acá es el módulo, sea un número. O sea, esto es lo mismo que tenga un número acompañando a la x cubo. Se pasa al otro lado y como son todas variables impares, un resultado es cero y el otro se saca despejando. A ver, este es el 13, 4 menos raíz de 3i x cubo más 4x igual al módulo de 3 más 4i por x cubo. Bueno, en realidad esta es más sencilla que las cuadráticas cuando tengan una ecuación de este tipo. ¿Por qué es más sencilla? Porque son potencias impares, donde falta la variable, el término independiente. Entonces, una de las respuestas va a ser cero. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Lo primero, hay que resolver el módulo de este. Sí, el primer paso sería resolver ese módulo. Bueno, nosotros ya sabemos sacar módulo, ¿no? Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado y debajo de una raíz. Entonces 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. Raíz de 25, 5. Ese 5 es igual al módulo de todo esto. Lo único que hice fue sacar el módulo. ¿Qué hacemos después? Pasamos todo a un solo lado del igual. ¿Cómo pasamos todo a un solo lado del igual? Pasamos que las x quede de un lado y lo que no tenga x del otro. En este caso vamos a pasar esto a este lado, entonces nos va a quedar. Aquí nos queda 4 menos raíz de 3 y x cubo más 4x
menos 5x cubo igual a 0. Juntamos las x que podemos juntar, por ejemplo, cuando tenemos es x cuadrado, x con x, independiente con independiente, y en este caso x cubo con x cubo. Los juntamos. La única forma de juntarlo es que este real se junte con este real. Entonces, juntando ese real con este real, lo pintamos de otro color, a ver, celeste. Porque estoy juntando el x cubo con la otra x cubo. Entonces, va a ser 4 menos 5 menos 1 menos la raíz de 3y por x cubo. ¿Sí? Junte las x cubos juntas. Más 4x igual a 0. Bueno, ahí está. Lo único que hice fue acomodar todo. ¿Por qué le decía que que este tipo de ecuaciones es más sencilla que las cuadráticas? Porque lo que aquí se hace es sacar factor común la x. ¿Sí? Porque fíjese que este término de acá tiene x y este término de aquí tiene x. Saco factor común x y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 1 menos raíz de 3 y por, si yo le saco factor común a x, me queda x cuadrado más 4. ¿Sí? Porque le saco factor común a x igual a 0. ¿Sí? Se saca factor común a x, nos queda así. Bien, ¿qué queda? Una multiplicación. La única forma para que habíamos dicho en el cursillo de ingreso, que la única forma para que una multiplicación dé 0 es que o ese factor sea 0 o este factor sea 0. Entonces, una opción es que x sea igual a 0, ¿sí? O que todo esto sea igual a 0. Bueno, y aquí les queda una ecuación, ¿sí? Una ecuación sencilla de resolver, que es de segundo grado, que no tiene otra x, así que es más fácil de resolver todavía. Y aquí ya les queda que x igual a 0. Las dos, y las dos van a dar una solución distinta, y las dos soluciones son soluciones del ejercicio. ¿Sí? Por eso les decía es más sencillo que la de segundo grado, porque no hay que hacer ese menos b cuadrado, menos 4ac dividido 2a. Yo lo veo más sencillo esto porque se saca factor común la x y ya la x igual a 0 y todo esto igualado a 0. Eso, por ahí va tu duda, cómo hacer el punto E. Bueno, digamos que sí. Ah, bueno, buenísimo. Entonces seguimos con, les decía, el punto 4, encontrar la ecuación de segundo grado cuyas soluciones son, y bueno, o A, o B, o C. Bueno, se hace de la misma forma. ¿Cómo se hace? Bien, de nuevo, casi todo se remonta al curso de ingreso porque son cosas que vimos al entrar. ¿Cómo reescribíamos un polinomio, o sea, una ecuación de segundo grado, usando las raíces? P de X, el polinomio de segundo grado, era igual a, que era el coeficiente principal, por x menos x sub 1, donde x1 es la primera raíz, va, una de las raíces, por Por X. x menos x sub 2, la otra raíz. Bueno, acá ¿qué cosa? No nos da nada, así que vamos a suponer que es una ecuación mónica. Las ecuaciones mónicas, bueno, esa parte de la teoría sí me acuerdo, que las ecuaciones mónicas se las llama así a las ecuaciones donde el coeficiente principal, o sea, a es igual a 1. ¿Sí? Para estos casos, si no les da nada es porque es igual a 1.
Bueno, y vamos a encontrar entonces si A es igual a uno, entonces esto directamente lo podemos escribir. Si esto es igual a uno, es multiplicar por uno, así que no es necesario colocarlo. Bueno, entonces reconstruimos la ecuación cuadrática, simplemente reemplazamos los valores. X va a valer x1, vale 2 menos 2 veces la raíz, 2 menos raíz de 2 y, y x2 vale 2 más raíz de 2, 2 más raíz de 2 y, ¿y qué es esto? Una multiplicación entre complejos. Tiene raíces, pero tal vez quede, tal vez no nos quede. Vamos a ver qué pasa. Entonces, P de X, o sea, la ecuación de segundo grado que estamos buscando va a ser que hacemos una distributiva, porque es una multiplicación entre dos complejos en forma binómica. Entonces, esto y luego por esto. Entonces va a ser igual a X por X más X por 2 más raíz de 2 y más el menos 2. Vamos a tener que usar el negativo, sí, porque negativo por positivo, negativo, 2 menos la raíz de 2 y por x, y negativo por negativo, acá, a ver, acá era negativo, ¿no? A ver, x por x, x por menos 2 aquí eran también negativos, ¿sí? Porque era positivo por negativo, entonces queda negativo. Bien, positivo por positivo, positivo, negativo, negativo por positivo, negativo, y por último, negativo por negativo, positivo. Entonces nos queda 2 menos 2i por 2 más 2i, raíz de 2i. Bueno, y resolvemos cada una de las multiplicaciones. X por x es x cuadrado, menos x por 2, menos 2x, menos x por raíz de 2i es, bueno, menos x raíz de 2i, menos por 2 menos 2 menos por menos, más raíz de 2i. Pero estaba con un x, ¿no? Recién lo veo. Bueno, multiplicamos todo por x. ¿Sí? No vi este x. Bueno, multiplicamos todo por x con el negativo. Menos por 2 menos 2 por x, menos 2x. Menos por menos raíz de 2i, más raíz de 2i por x, más x raíz de 2i. Siguiente. Y bueno, y hay que hacer esta distributiva de nuevo, ¿sí? Porque acá que nos queda otra distributiva, porque es primero con primero, primero con segundo, y después segundo con primero y segundo con segundo. Entonces nos va a quedar 2 por 2 4, 2 por 2 veces raíz de i, 2 por raíz de 2i, más 2 veces raíz de 2i, menos 2 raíz de i, menos 2 menos raíz de 2 por i, por 2, menos 2 raíz de 2 y por último, menos raíz de 2i por 2 raíz de 2i
negativo por positivo, negativo. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. E i por i cuadrado. Parece largo, pero algunas cosas se van a eliminar ahora. Porque, por ejemplo, veamos. Porque acá tengo menos x raíz de 2i y aquí tengo más x raíz de 2i. Son el mismo, pero cambiado de signo. Y después, por ejemplo, acá también tengo ma- más 2 raíz de 2i y aquí tengo menos 2 raíz de 2i. Y bueno, a ver, el menos 2x con el menos x no, porque tienen el mismo signo, así que no se van a eliminar. Bueno, ahí queda x cuadrado, menos 2x y más el 4 tampoco con ahí, y el menos 2, y bueno, este y cuadrado lo va a reemplazar por menos 1 y va a quedar más 2. Entonces nos va a quedar x al cuadrado menos 4x junto el menos 2x con menos 2x y 4 más 2 más 6. ¿Sí? Junté ese 4 con este más 2 que está acá, porque este y cuadrado le cambia el signo a esto. Entonces nos queda más 2. Entonces nos queda 4 más 2, 6. Bien. Y esto es el resultado. Eso nos pedía llegar hasta esta cuadrática. La ecuación de segundo grado cuyas raíces son estas. El x1 y el x2 que nos dieron al principio. Bien. Seguimos. Bueno, las otras dos se resuelven igual. Plantean lo mismo. X menos x1 por x menos x2 y van resolviendo haciendo distributivas, juntando lo que necesiten juntar hasta llegar a una cuadrática, donde tengan el A, el B y el C, donde el B o el C pueden valer cero si es que la ecuación lo permite. Bien. Punto 5 creo que es el último, sí, porque después están estas situaciones problemáticas que nunca van, pero después le damos una mirada. El 5 dice determinar A y B que pertenecen a los reales, de nuevo que pertenecen a los reales, ¿no? Que pertenezcan a los reales. ¿Para qué? Ah, y tenemos ecuaciones, ¿sí? Y estas son básicamente lo mismo, porque tenemos A y B por ahí regados. Esta también básicamente lo mismo que esta, o sea, pero en una división y aquí con un cuadrado. O sea que podríamos hacer esta, que creo que sería lo más complicado, ¿no? Porque es una multiplicación y un cuadrado. Bueno, sí, yo lo vería como lo más complicado, como para resolverlo y después veamos. Y después haríamos el E que esto sea solución de esto. Ya vamos a ver cómo se hace. Y dice uno más i sea solución. Bueno, y esta son básicamente lo mismo, ¿no? El E y el F. Así para checar tiempo, haríamos el D, que representaría como a la A, B, C, D, porque son básicamente lo mismo. Y no sé, a ver. Y bueno, haríamos este o este para encontrar el A y el B. Uno más i. Ah, sí, podremos hacer esto. Lo malo que aquí, para resolver esto, tienen que saber algo de polinomios, que todavía no llegamos, pero bueno, de paso vamos haciendo polinomios, que es el tema que sigue. Bueno, empezamos con el 5D y ya les digo que necesitamos saber de polinomios para hacer el E y el F. Bien, vamos haciendo el 5D. 5D dice A más I por 3I igual a 1 menos BI elevado al cuadrado. Bien,
tenemos que encontrar el valor de A y el valor de B para que se cumpla la igualdad, o sea, la ecuación que tenemos acá. Dos ecuaciones, una sola, dos incógnitas, A y B, y una sola ecuación. Parece difícil y medio complicado de separar, pero lo que tenemos que recordar que es como en vectores. ¿Qué tienen que recordar de vectores? Que la única forma para que lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha es que la parte real sea igual a la parte real y la imaginaria sea igual a la imaginaria. Entonces, para eso tenemos que poder separar real e imaginaria de imaginaria. Entonces, vamos a operar. Del lado izquierdo tengo una multiplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una multiplicación. Entonces, del lado izquierdo tengo A por 3i. Estoy haciendo distributiva. Más i por 3i. Igual a. Y del lado derecho que tengo un cuadrado. Se distribuye el cuadrado. Nos va a quedar 1 al cuadrado. Más 2 por 1 por menos bi. Y más menos bi elevado al cuadrado. Como se distribuye un cuadrado en un binomio. Bien, y resolvemos lo que acabamos de hacer. A por 3i es eso. No hay número para multiplicar por 3 y A e i no hay otro para multiplicar tampoco, así que nos va a quedar 3 veces AI, tal cual. Más i por 3i, i por i nos va a quedar 3i cuadrado. Igual a 1 al cuadrado 1, 2 por 1 2, y por menos bi, positivo por negativo nos va a quedar negativo. 2 por menos por bi va a quedar eso, 2bi. Y más menos bi cuadrado. Cualquier cosa elevada al cuadrado va a ser positiva, así que no importa que tenga el negativo delante, se va a ir. Y me va a quedar bi elevado al cuadrado, va a quedar b cuadrado por i cuadrado. Bien. Y bueno, vamos a operar ese i cuadrado. Solo el i cuadrado, entonces esto es 3ai más. Ah, y aquí también tenemos un i cuadrado. I cuadrado es menos 1, así que esto nos va a quedar como menos 3. Igual a 1 menos 2bi. Y este i cuadrado también es menos 1, entonces nos queda menos b cuadrado. Por último, lo que les venía diciendo, separan parte real de parte imaginaria. ¿Cuál es la parte real del lado izquierdo? El 3i. No, perdón, el menos 3. Al revés. ¿Y cuál es la parte imaginaria? Lo que acompaña a la i, el 3a. Esa es la parte imaginaria. Del lado derecho, ¿cuál es la parte real? Lo que no tenga i. ¿Qué no tiene i? El 1 y el menos b cuadrado. Incluye el signo. ¿Cuál es la parte imaginaria? Lo que tenga la i. ¿Qué tiene i? Menos 2b. Incluye el signo. Bien. Ya lo separamos. Real de real, imaginario de imaginario. Bien, habíamos dicho que la única forma para que se cumpla la igualdad es que lo de la parte real de la izquierda sea igual a la parte real de la derecha, y lo mismo con la imaginaria. La parte imaginaria de la izquierda sea igual a la parte imaginaria de la derecha. Entonces nos quedan dos mini ecuaciones, igual que cuando vimos vectores. Menos 3 igual a 1 menos b cuadrado. Y la otra ecuación que nos queda es que 3a sea igual a menos 2b. Vamos a resolver primero esta ecuación, la de la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos una sola incógnita que es b. Entonces pasamos el b que está restando al lado izquierdo sumando, y el menos 3 está restando, pasa sumando al otro lado. Entonces nos va a quedar b cuadrado igual a 4. El cuadrado pasa al otro lado, como recuerden, pasa como más menos. Entonces nos queda b igual a más menos 2.
Y aquí reemplazamos, ya tenemos el valor de b, así que lo vamos a reemplazar acá. Entonces nos va a quedar 3a igual a menos 2 por b. ¿Y b cuánto vale? Puede valer 2 positivo, puede valer 2 negativo. Entonces nos va a quedar 3a igual a... Si multiplico menos 2 con más 2, obtengo menos 4. Y si multiplico menos 2 con menos 2, obtengo más 4. Obtengo menos 4 o más 4. Entonces voy a poner que el resultado es menos más 4. ¿Sí? Porque va a ser negativo por positivo me va a dar negativo. Y negativo por negativo me va a dar positivo. Por último, pasamos el 3 dividiendo. Entonces a va a ser igual a menos más 4 tercios. O sea, a vale o menos 4 o más 4 tercios. Según el valor de b. Si b vale 2, el a vale menos 4 tercios. Si b vale menos 2, a va a valer más 4 tercios. ¿Sí? Tienen distintos signos. Noten eso. ¿Sí? Cuando b vale más 2, a vale menos 4 tercios. Cuando b vale menos 2, a vale más 4 tercios. Solo porque multiplicamos este negativo acá, por eso cambiaron los signos. Bueno, pero igual estos son los dos resultados de B y A. Bien. Bueno, y lo último es cuando nos piden, por ejemplo, que 1 más I sea solución de esto. Que sea solución. ¿Cómo hago que sea solución? Cuando dice que sea solución significa que me verifique la ecuación. O sea que si yo reemplazo la X por ese valor, se tiene que verificar. Veamos. Este es el 5F, creo. Sí. La ecuación era X sexta más AX cubo más B igual a cero. Bueno, tenemos dos opciones. Podemos hacer la por sustitución. Reemplazamos X y a ver, encontramos los valores de A y de B. Bien. Lo que podemos hacer es sustituirlo, a ver, vamos a hacer una sustitución. Vamos a llamar otra variable, le llamemos y, que y sea igual a x cubo, y por tanto, o sea, por consecuencia, y cuadrado va a ser igual a x a la sexta, ¿no? Porque si y es igual a x cubo, y cuadrado va a ser x a la sexta. Entonces, haciendo esa sustitución, es la sustitución que yo les decía del punto anterior, de ese de que tienen el x a la cuarta, el x al cuadrado, lo sustituyen por otra variable. Porque, porque ahora x sexta pasa a ser y cuadrado. Más a por y x cubo pasa a ser y más b, que no lo sustituyo, igual a cero. Donde sabemos eh, que una de las soluciones es 1 más i. O sea, el problema ya nos dice que el x vale 1 más i.
ya sabemos que x es igual a uno más y. Si x es igual a uno más y, ¿cuánto es x cubo? Entonces x cubo va a ser igual a uno más y al cubo. Y uno más y al cubo es igual a... Bueno, y aquí es como al cuadrado, pero con el cubo hacíamos trinomio, trinomio, no, cuatrinomio cubo perfecto. Cuarto caso factorio era el cubo del primero, o sea, uno al cubo, más 3 por el primero, por el segundo, y uno de ellos al cuadrado. Por ejemplo, este al cuadrado. Después era más 3 veces por el primero, por el segundo, y ahora el otro al cuadrado. Y más el segundo al cubo. ¿Sí? Cuatrinomio cubo perfecto. Entonces, el x cubo va a ser igual a uno más 3y menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque es y cuadrado es menos uno. Va a convertir todo a negativo. ¿Y qué era y cubo? Menos i. ¿Se acuerdan? Potencia de i. Y entonces x cubo nos va a quedar igual a... Juntamos los reales. Uno menos 3 menos 2. Juntamos los imaginarios. 3i menos i más 2i. Ya tenemos el valor de x cubo. O sea, y. Porque esto es y. Porque habían dicho que x cubo es igual a y. Y si tenemos x cubo, podría sacar y sexta. Perdón, y cuadrado. Porque y cuadrado entonces es igual a menos 2 más 2i elevado al cuadrado. Entonces nos queda que y cuadrado es igual al cuadrado del primero, 4, más el 2 por el primero por el segundo. Como es negativo, uno de ellos va a ser menos 2 por 2, 4, por 2, 8, y, y por el cuadrado del segundo, más 4 y cuadrado. Entonces nos queda que y cuadrado es igual a 4 menos 4, porque el i cuadrado lo convierte en negativo, se va a la parte real y solo nos queda menos 8i. Entonces con esto tengo el valor de 8i, voy a poner de amarillo, de i cuadrado, y el valor de i, que ya sabemos que son la solución de esto. Bien, son soluciones que i vale menos 2 y sí. Bien, y lo podemos reemplazar. Bien, vamos a reemplazarlo. Entonces, i cuadrado ya sabemos que vale menos 8i, más a por i, y vale, era menos 2 más 2i, y más b. Todo eso
igual a cero. Bueno, y tenemos que separar real de real, imaginario de imaginario. Entonces, para eso tenemos que eliminar el paréntesis y juntar lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Entonces, eliminamos el paréntesis, nos va a quedar menos 8i menos 2a más 2ai, ¿sí? Distribuí el a en menos 2 y en más 2i más b igual a cero. Bien. Sin paréntesis, ya puedo juntar lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Parte real va a ser lo que no tenga la i. ¿Qué no tiene i? El menos 2a y el más b. Eso no tiene i. ¿Qué sí tiene i? El menos 8 y el 2a positivo. Solo junto en i. Y eso está igual a cero. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Dice que esta expresión tiene que ser igual a cero. ¿Cómo hago que sea igual a cero? Para que lo que está a la izquierda sea igual a cero, sí o sí, tanto la parte real como la parte imaginaria tienen que dar igual a cero. O sea, esto se convirtió en un sistema de ecuaciones. Porque tanto no es como no es como en multiplicación, ¿no? Porque vieron que en multiplicación, si esto está así, si esto estuviera como un por, es o esto se cumple o esto se cumple igual a cero. ¿Sí? Ahí no importa si uno de los dos se cumple, basta con que uno de los dos se cumpla. O ambos al mismo tiempo, no importa. Aquí como sí o sí se tienen que cumplir los dos igual a cero. ¿Sí? Tanto este como este tienen que ser igual a cero. Entonces es un sistema de ecuaciones. Entonces menos 2a más b igual a cero. Y abajo es menos 8 más 2a igual a cero. Ambos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Pero lo bueno es que si se fijan bien en la segunda ecuación, tengo una sola incógnita, que es la a. Entonces, de la segunda ecuación, menos 8 más 2a igual a cero. Despejamos la a. Y esa a es igual a... Bueno, el 8 pasa sumando y el 2 pasa dividiendo. Entonces nos queda a igual a 4. Y nos vamos a la segunda ecuación, a la primera ecuación, menos 2a más b igual a cero. Y reemplazamos el valor de a. Ya sabemos que a vale 4. Entonces esto va a ser igual a menos 2 por 4 menos 8 más b igual a cero. Entonces ya sabemos que el valor de b, sabemos que b entonces tiene que valer igual a 8. Y esas son las soluciones, lo pongo en verde, del sistema de ecuaciones y es la solución del problema. ¿Sí? Tanto la parte real como la imaginaria tienen que ser igual a cero. No es como... Bueno, repito para que no se confunda, ¿no? No es como cuando en lugar de un más tengo un por, donde... eh, entonces decía, igual esto a cero, e igual esto a cero, y son dos ecuaciones por separado. Aquí son un solo sistema de ecuaciones que se tiene que cumplir al mismo tiempo. ¿Sí? Porque tiene que hacerse la parte real igual a cero y la parte imaginaria igual a cero al mismo tiempo. Bueno, la parte 6 son para que armen sistemas de ecuaciones y lo resuelvan, porque son esos problemas que no suelen ir a los parciales, porque en los parciales de álgebra les dan los ejercicios para hacer. Bueno, todavía no tuvieron la oportunidad por todo este problema del COVID, así que no tuvieron la oportunidad de ver cómo son cómo es un parcial, pero son todos para responder, o sea, no tienen que armar nada, le dan el ejercicio y tienen que ver cuál es el resultado. Resolver una ecuación, hacer un cálculo, encontrar, yo qué sé, la intersección, esas cosas así. En álgebra no piden cosas como esto de donde usted tiene que armar la ecuación.
como esto dice, hallar dos números complejos conjugados cuya suma es 6 y cuyo producto es 25. Encontrar un número complejo z si se sabe que el imaginario z por 2i es igual a la raíz de 3 y que su argumento es 60. Son para armar ecuaciones y son para que las armen y resuelvan. O sea, son todas mini ecuaciones en cada uno de estos ejercicios. Pero como dije, no, este tipo de problemas no les toman en los parciales. Es preferir que lo que sí se les toma son cosas como estas, que son ecuaciones que ya vienen hechas, ecuaciones que tienen que resolver, ¿sí? Que sea como estos, donde tienen que encontrar A y B. Este punto 4 es más propio del práctico de polinomios, esto de reconstruir una ecuación de segundo, tercero, cuarto del grado que sea, a partir de las raíces, que son x1, x2. Si fuera de grado 3 sería con x3 más, así como hicimos en el curso de ingreso. Bueno, esto sí suele ir, pero para la parte de polinomios. El punto 3 no tanto, o sea, porque son ecuaciones de segundo y cuarto grado y para complejo no es tan importante. El punto uno sí, esto sí toma bastante, esto de que sea un número real, que sea un número imaginario puro, que la parte real y la imaginaria sean la misma, es así tengan en cuenta. Estas cosas sí les toman, ¿sí? Punto uno, véanlo, repásenlo. Y punto dos, sistema de ecuaciones, les diría que a veces sí, a veces no. Es como que, tal vez sí, o sea, sí, véanlo porque existe la posibilidad que les tomen. Pero lo que estoy más seguro es el punto uno, que son esos de real puro, número real, número imaginario puro, que sean iguales las partes real e imaginaria, y así, despejar A y B. Ese tipo de puntos sí es segurísimo, les toman. Los otros son como tal vez. Bueno, se nos fue la hora con el práctico y complejo, así que lo de polinomio lo vamos a dejar para la siguiente. Ejercicio sí, porque sí, no hay nada más. Bueno, va a haber polinomio en la siguiente clase, que el siguiente jueves. Bueno, espero que no tengan el cuestionario antes como las otras veces. Así podemos ver algo de polinomios. Y bueno, espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa pregunta por los grupos. Chau chicos.